Hola muchachos, nuevamente, espero se encuentren bien ustedes y sus familias y pues a seguir trabajando de esta forma en casa a través del aula virtual. El tema que vamos a ver a continuación es todavía seguimos en torno a la Guerra Fría y el tema es los enfrentamientos en un mundo bipolar. Son diferentes guerras que se llevaron a cabo que si bien no tuvieron la dimensión de una Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron un impacto importante. Continuamos. El contenido que vamos a abarcar a continuación en esta sesión lo encuentras en tu libro de texto de las páginas 210 a la 228. Al igual que en las presentaciones anteriores, te sugiero subrayar o hacer anotaciones para contestar posteriormente la actividad de este tema. Entonces, enfrentamientos en el mundo bipolar. Durante la Guerra Fría existía el temor a un enfrentamiento directo entre dos superpotencias, que eran los capitalistas y los socialistas, como ya analizamos anteriormente. Hecho que nunca ocurrió. Sin embargo, sí se llevaron enfrentamientos en nombre de estos dos grupos, y dichos conflictos y guerras revolucionarias fueron características de esta etapa mismos que vamos a analizar a continuación. Entonces, las guerras de las que vamos a hablar a continuación suceden en un contexto bipolar y capitalista. Básicamente, si bien no representan la magnitud de una Segunda Guerra Mundial, pues sí tuvieron un impacto. Tal impacto tuvieron que hoy en día a la explicación de muchos de los conflictos en la actualidad, en el hoy y el día, son o tienen su origen en los enfrentamientos que vamos a analizar a continuación. El primer enfrentamiento o la primera guerra que vamos a ver es la guerra árabe-israelí. Entonces, cuando los líderes del Congreso Judío Mundial se percatan de las dimensiones del impacto que generó el Holocausto, intensifican las reclamaciones para fundar un Estado judío en Palestina. Esta guerra se divide básicamente en cuatro etapas, o básicamente este movimiento se divide en 4 guerras, siendo de estas 4 la tercera la más importante por las implicaciones y el impacto que tuvo. Sabemos bien que el Medio Oriente es una región convulsa, con muchos conflictos. Entonces, gran parte de la explicación o de la respuesta a estos conflictos que se siguen viviendo incluso en la actualidad, tienen su origen en estas guerras que vamos a ver a continuación. Hablando de la guerra árabe-israelí. La primera guerra, que fue como la primera etapa también, fue básicamente entre la comunidad judía apoyando la exigencia anterior. Se enfrentó con Gran Bretaña, quienes se oponían a eso, iniciando así un enfrentamiento donde interviene la ONU para fungir como intermediario. A partir de estas guerras vamos a escuchar mucho hablar de la ONU. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU es un organismo que toma bastante importancia a nivel mundial y empieza a hacer su tarea y a tomar decisiones y acciones sobre los diferentes conflictos que se llegaran a dar, y en este caso también empieza a intervenir. Después de los enfrentamientos, debido a la magnitud del problema y de las guerras que se estaban dando en este lugar, la ONU intercede para dar por terminada esta primera parte con un tratado donde los árabes no reconocieron al Estado judío, pero sí Israel aseguró su independencia y aumentó su territorio. Obviamente, una de las partes sale perdiendo y no es de su agrado. Entonces viene una segunda guerra, que da inicio cuando en 1956 Gamal Nasser es elegido presidente de la República de Egipto y en ese mismo año anuncia la nacionalización del Canal de Suez, al tiempo que prohíbe la navegación israelí, debido a que esta medida afectaba también intereses de Francia y Gran Bretaña, pues era el paso para ellos. Ambas potencias intervinieron militarmente en Egipto con ayuda de Israel, por supuesto, porque también iba a tener ciertos beneficios.
También otro punto importante es que en estas guerras vamos a escuchar hablar de las grandes potencias de ese momento, porque pues estos lugares obviamente tienen un trasfondo, tienen alguien que los está apoyando en la parte de atrás por intereses propios, y también eso lo vamos a analizar. Entonces, esta etapa, la Segunda Guerra, llega a su fin en 1956 cuando la ONU interviene en alguna situación como esta, por ejemplo, se queda un determinado tiempo pues para asegurarse que todo funcione, que los acuerdos permanezcan. Y en este caso, pues fue lo que no le gustó al presidente Nasser. En 1967 exigió la retirada de las fuerzas de la ONU. Entonces el general Moshe ordenó un ataque aéreo, y con ello en junio de ese mismo año da inicio la tercera guerra árabe-israelí más importante, por el impacto que tuvo más allá del desarrollo o de las condiciones en las que se llevó. Ante el incontenible avance de israelí, la URSS protestó y el presidente del Consejo de Ministros soviéticos amenazó con una intervención en Siria si Israel no se retiraba. La tensión entonces entre Estados Unidos y la URSS estuvo a punto de estallar cuando dos acciones israelíes atacaron por error un buque espía estadounidense, acción que en un principio se pensó que venía de los rusos. Es decir, Estados Unidos pensó que esta acción o este ataque venía directamente de los rusos, y se crea una tensión más aguda en ese momento. Recordemos que en ese momento la tensión era el principal instrumento y herramienta dentro de todo este entorno. Entonces, pues con esto más. Por fin, el 11 de junio de 1967 cesó el fuego en todas sus frentes, y la llamada Guerra de los 6 días fue una victoria para Israel. Aún así, los años posteriores se mantuvieron en conflictos árabes con israelíes, así como Egipto con Siria. En realidad las guerras, todas las guerras y los conflictos que vamos a ver a continuación no tuvieron un término real en ese momento, porque todos esos conflictos siguen vigentes hoy en día. Entonces, para que el conflicto no siguiera en ese momento creciendo nuevamente, Estados Unidos y la URSS interceden para buscar el fin de la guerra a través de la intervención de la ONU. La Cuarta Guerra entonces resultó favorable para Israel, porque en este momento es cuando se lleva a cabo la Cuarta Guerra. El balance político fue más equilibrado y porque ya estaba interviniendo la ONU, y con la firma de los acuerdos de Camp de David se llevaron a cabo los litigios territoriales para Egipto, Siria e Israel. Entonces quedó dividido de manera, digamos, justa, o como lo solicitaban cada una de las partes, el territorio. En la página 214 de su libro pueden observar, está la comparación de 3 mapas en las diferentes etapas de esta guerra, y pueden observar cómo fue cambiando la división del territorio que reclamaba cada una de las partes. A analizar a continuación es la Guerra de Corea, que se llevó a cabo de 1950 a 1953. El primer enfrentamiento de la Guerra Fría con gran impacto realmente ocurrió a principios de 1950 y consistió en lo siguiente. En gran parte se debe su inicio a las consecuencias generadas por la Conferencia de Yalta. Recordemos un poco que esta conferencia sirvió para dar en parte fin a la Segunda Guerra Mundial, pero por sus implicaciones o por lo que determinaba hacer para algunos países, también generó desacuerdos. En junio de 1950, el líder norcoreano Kim Il-sung ordenó la invasión de Corea del Sur. Fue de gran impacto por las potencias que intervinieron, como lo fueron Estados Unidos y la URSS, y las rencillas que se generaron aún más entre estas potencias. Debido a la magnitud y a las implicaciones de esta guerra, la Guerra de Corea, pues también tiene que intervenir la ONU para llevar a fin este conflicto. Entonces,
con la intervención de la ONU, el 10 de julio de 1951 comienzan las negociaciones en Corea del Norte y en Corea del Norte entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero fue hasta 1953 que que se firmó un cese al fuego mediante el tratado que reconocía la división de Corea y la existencia de dos países. Sin embargo, hasta la actualidad se han mantenido técnicamente en guerra. Actualmente sabemos que existe una tensión muy fuerte y que se ha en algún momento mencionado la palabra guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, y bueno, todas las tensiones vienen desde ese entonces. El siguiente conflicto es la Revolución Cubana y tiene sus antecedentes, básicamente la Revolución Cubana tiene sus antecedentes en la Guerra Hispano-Estadounidense. Recordarán ustedes que al inicio del semestre, antes de empezar a explicar la Primera Guerra Mundial, vimos algunas guerras y les mencionaba yo que algunas de estas dieron pie y se mantuvieron. Entonces, en este caso, la Revolución Cubana, esta guerra entre Estados Unidos y España, digamos que son los orígenes de este conflicto. Después de ello, después de esta guerra, siguió una etapa de turbulencias políticas y económicas en la isla. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado ocasionando la caída del presidente Carlos Prío Socorrás. Batista asumió el poder y suspendió la Constitución, generando un desacuerdo en la población. En 1958, Fidel Castro, con el apoyo de estudiantes e intelectuales, invitó al pueblo a levantarse en contra del gobierno. El 31 de diciembre, Batista renunció con la presión que ejercía Fidel Castro, renunció y en 1959 Castro entra a la capital. En ese momento, Fidel Castro no es nombrado el presidente. Sin embargo, se llaman elecciones y él queda como primer ministro y tiene decisiones importantes que más adelante lo llevan a los puntos que vamos a tocar. Estados Unidos, quien apoyaba a Batista con el fin de cuidar intereses propios, obviamente, intentó derrocar el gobierno de Castro, tal y como lo sabemos hasta la actualidad. En 1961, el presidente John F. Kennedy autorizó a la CIA invadir la isla, misma acción que se vio frustrada. Sin embargo, esto tuvo sus repercusiones, lo que hizo que Cuba se acercara a la Unión Soviética, por lo que Estados Unidos ordenó un bloqueo económico. Al acercarse Cuba a la Unión Soviética, es obvio que tomaría las mismas decisiones y sería coadyuvado bajo esta. A Estados Unidos no le convenía, porque desde un principio, desde la guerra hispano-estadounidense, pues Estados Unidos quería tomar el poder de Cuba y ya lo tenía hasta haberlo perdido antes de que entrara Fidel. Entonces ordenó un bloqueo económico que hasta la actualidad sigue vigente. Continuamos con el conflicto de la guerra de Vietnam. Esta guerra duró 11 años y se desarrolló entre los comunistas de Vietnam del Sur, apoyados por los vietnamitas, y China contra Estados Unidos. Esta es una de las más importantes, pues es en la que Estados Unidos pierde su condición de invicto. Los antecedentes y conflictos vienen desde la Segunda Guerra Mundial y es básicamente por la repartición de territorio. Digamos que ese es el objetivo principal. También el interés de Estados Unidos por detener el comunismo. Les mencionaba en la diapositiva anterior que el objetivo principal era la división de territorio. Pero el otro interés que por lo menos Estados Unidos tenía principalmente era detener el comunismo, que se estaba cada vez desarrollando más. Entonces, básicamente era una batalla, la guerra de Vietnam, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte apoyado por China y la URSS, y el sur apoyado por los Estados Unidos. Entonces nos encontramos una vez más el enfrentamiento entre las dos superpotencias o los dos bloques. Después de varios enfrentamientos, el 27 de enero de 1973 en la ciudad de París, los representantes de ambas partes aceptan determinados acuerdos que dan fin a esta guerra. Sin embargo, en realidad,
la guerra ahí no terminó con el acuerdo anterior. La guerra continuó y en 1974 los norvietnamitas intensificaron su ofensiva en el sur. Entonces, el 30 de abril de 1975, Vietnam del Sur se rindió incondicionalmente y se proclamó la reunificación el 2 de julio de 1976, la reunificación entre ambas partes. Y entonces se genera el nombre de República Socialista de Vietnam. Les decía hace un momento que esta guerra es importante porque Estados Unidos pierde su condición de invicto y la pierde porque Vietnam se convierte en una república socialista. La guerra que vamos a ver a continuación, la que sigue, es la guerra de Afganistán. Este es un territorio muy codiciado, entre muchas otras cosas, por la posición geográfica en la que se encuentra, y el clima que se vivía durante la Guerra Fría era ideal para revivir estos conflictos. En 1979 la Unión Soviética invadió el país bajo el pretexto de un compromiso moral con los países de tercer mundo, que era la condición que tenía Afganistán en ese momento. Sin embargo, la inestabilidad del socialismo y el arraigamiento afgano llevaron a esta guerra a 10 años de duración, misma en la que ante la imposibilidad por parte de la Unión Soviética para obtener el triunfo, determinaron la retirada. Es decir, la Unión Soviética después de 10 años veía que no había posibilidad de que pudieran ganar, entonces se retiraron. Después de la retirada fue hasta 1996, año en el que llegaron los talibanes al poder y establecieron un gobierno basado en la Sharia. La Sharia no es nada más que la ley islámica, que es el conjunto de reglas para seguir el camino que indica esa religión. Que Estados Unidos pues quería ganar en todas las guerras, entonces en esta no se quedaría atrás. 5 años después de lo anterior, Estados Unidos derrocaría el régimen con el pretexto de alentar actos terroristas y proteger a la red Al-Qaeda. Y bueno, los conflictos hasta la actualidad que se dan en ese territorio, en esta misma sintonía, pues son en referencia a esto precisamente. Y esta es la última guerra que se dio en este contexto de la Guerra Fría y fue el último enfrentamiento. Y ya para terminar, les explico lo siguiente. Lo que les voy a explicar a continuación no es para que realicen nada, la actividad viene más adelante, pero es simplemente para analizar y reflexionar, precisamente para después poder contestar el ejercicio que les voy a solicitar. Entonces, se pueden dar cuenta cómo en todos y cada una de estas guerras aparece un denominador común, que es el enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Entonces, sobre eso, pues les voy a pedir que analicen y reflexionen lo siguiente. ¿Qué doctrina o sistema político, económico y social imperaba en estos países? ¿Por qué el interés de Estados Unidos y de la URSS, cada uno por su lado, de intervenir? ¿Cómo siguen impactando en las relaciones y decisiones a nivel mundial en estos países sobre su forma de gobernar? Estas preguntas son simplemente para analizar los temas que vimos, para reflexionar y analizar y contextualizarnos en ese entonces y en el ahora, porque todo se relaciona. Y entonces, ahora sí, les explico a continuación la actividad correspondiente. En esta ocasión vamos a hacer 2 actividades de este tema. Les explico la primera, en qué consiste. El valor de la número 3, es de 20%. Vas a elaborar en tu cuaderno un cuadro comparativo de los 5 enfrentamientos en el mundo bipolar bajo los parámetros que te presento a continuación. ¿Qué es lo que te voy a solicitar que elabores en el cuadro comparativo? Las fechas que correspondieron y que abarcaron cada una de las guerras mencionadas, los países que intervienen en cada una de las guerras,
Posteriormente, la superpotencia patrocinadora que gana. Te mencionaba anteriormente que detrás de cada una de estas guerras estaba alguno de los dos bloques o los dos bloques, los socialistas o los capitalistas. Entonces, aquí vas a mencionar qué superpotencia patrocinaba el evento, es decir, la guerra, y quién es la que gana. Posteriormente, la descripción de cada una de estas guerras. Si bien no quiero que transcribas en lo que viene en el libro, porque además es muchísimo, pues es una especie de resumen, una descripción en la que podamos leer de manera muy clara en qué consiste cada una de estas. Y por último, las repercusiones en la actualidad. Te mencionaba yo también en un inicio que muchas de las noticias de los conflictos que suceden en algunos de estos países tienen origen en estas guerras. Entonces, aquí en este apartado vas a mencionar cuáles son las repercusiones que en su momento tuvieron estas guerras en la actualidad. ¿Cómo vas a hacer la entrega de tu trabajo? Posterior a la realización del cuadro en tu cuaderno, deberás tomar imagen de este, llevarlo a un documento y anexar una hoja de presentación con tus datos completos. Lo conviertes en un archivo PDF y haces su entrega final en el espacio que yo determine en el aula virtual. La fecha máxima de envío es el día viernes 8 de mayo hasta las 2:30 p.m. Si tienes alguna duda, te pido me dejes mensaje en el aula virtual y te atenderé a la brevedad posible. La siguiente actividad, la número 4, que también tiene relación con el tema, consiste en lo siguiente. Como actividad 4 deberás participar y debatir en un foro disponible en el aula virtual. El foro se titula Las superpotencias y tiene relación con los contenidos analizados en este tema y en los anteriores. El valor de esta actividad es de 10%, pero para obtener el porcentaje completo debes hacer un comentario y por lo menos una réplica a alguno de tus compañeros. Si solo haces uno de los dos, es decir, si solo haces un comentario sin la réplica, pierdes el porcentaje de 10%. Si solo haces una réplica sin haber hecho un comentario propio, también pierdes el 10%. Recuerda antes de comentar o replicar a alguno de tus compañeros las reglas en etiqueta que constantemente te pido en este tipo de actividades. Entonces, esto sería todo. Si necesitas aclarar alguna duda, te recuerdo, me dejas tu mensaje en el aula virtual. Gracias por tu atención y seguimos en contacto. Para participar en el foro es necesario, te vas a guiar en las siguientes preguntas. Las preguntas detonantes para participar serían: ¿por qué crees tú el interés de estas superpotencias capitalistas y socialistas por apoyar las guerras, enfrentamientos o movimientos revolucionarios? Si tuvieras que tomar la decisión de vivir en un país cuyo gobierno está basado en alguna de estas ideologías anteriores de las dos superpotencias, ¿cuál sería y por qué? Es decir, ¿bajo qué ideología? No en cuál país. ¿Cuál sería la ideología en la que se basa en algún país en el que decidieras vivir y por qué? Estas son las preguntas que te van a servir para participar en el foro. Las dejaré de igual manera ahí mismo en la actividad como recordatorio. Y recuerda que necesitas hacer tanto el comentario como la réplica para obtener el 10% de esta actividad. Seguimos en contacto y nuevamente gracias por tu atención.